Bienvenidos de nuevo a todos sobre relaciones internacionales. Hoy inauguro esta nueva sección del podcast que se va a llamar Deep Dives. La idea es hablar de diferentes temas, que es un poco lo que se conoce en los podcasts de relaciones internacionales, análisis internacional, noticias, que tenemos como ciertos temas que luego se analizan a mayor detalle. Quise aprovechar esto porque luego me hacen bastantes invitaciones a encuentros, conferencias, eventos, que pues me piden ciertos temas de relaciones internacionales para analizar y pues qué mejor aprovechar ya los documentos, presentación, la investigación que está hecha, que se pueda compartir con los demás. Esta es una presentación que me invitaron hace 2 semanas a hablar sobre seguridad marítima internacional y que pues quiero compartir toda esta información que ya se hizo. Incluso las personas que estén interesadas y que vean este tema, mándenme un mensaje directo en mis redes sociales, Andrés Herrera para que les pueda compartir la presentación que se hizo sobre esto. Pero hoy me encantaría hacer un deep dive. La idea es que sea como unos 20 minutos aproximadamente, el poder hablar de este tema más específico, importante en el día de hoy y en las relaciones internacionales. Entonces espero que esto pueda dar mayor riqueza al podcast, ¿no? De hablar de diferentes temas. El día de hoy, seguridad marítima internacional es un tema súper importante en la agenda global. Y si dan el contexto que me pidieron esta presentación en el marco de un modelo de Naciones Unidas que van a hacer en el Consejo de Seguridad, el tema que se va a debatir. Y esto es interesante y muy bueno porque justo en la vida real se está debatiendo el tema de seguridad marítima internacional en el Consejo de Seguridad bajo la presidencia de Panamá. Hay que recordar que el Consejo de Seguridad tiene 15 miembros, dentro de esos 5 son permanentes y los demás se rotan. Y en esta por cada 2 años, ¿no? Pero al mismo tiempo, dentro de estos 15, mientras es el consejo en este bienio de este periodo de 2 años, pues la presidencia se va repartiendo entre diferentes países y ahora le toca a Panamá. Estamos en la presidencia de Panamá y uno de sus temas insignia es precisamente la seguridad marítima internacional. Estamos hablando que incluye desde la prevención, innovación, pero también cooperación internacional para poder hacer frente a desafíos emergentes en cuanto a la seguridad marítima. Y creo que vale la pena iniciar este deep dive preguntándonos para empezar qué es seguridad marítima. Y hoy podemos entender esto como los diferentes temas que estén relacionados con el dominio del mar. Esto puede ser ligado a una seguridad nacional, ¿no? Pero también a la seguridad medioambiental, desarrollo económico, seguridad humana. Entonces vemos cómo estos conceptos pueden tener diferentes dimensiones que ahorita vamos a ver, pero este concepto implica la protección de no solo buques, sino también de amenazas contra el terrorismo, piratería, robos, tráfico ilegal, pesca ilegal, contaminación, y vemos que hoy seguridad marítima ha evolucionado, que en 1990 y en los 2000 pues estaba muy enfocado en la parte de seguridad, al día de hoy pues ya expandirse e encontrar incluso no solo la parte como entre gobiernos, que antes así se consideraba como cuando habían los ataques en las guerras, ya también pues también confrontaciones que incluyen piratería, ¿no? Redes criminales que se trasladan por medio del mar, también amenazas medioambientales que pueden afectar pues una estabilidad global. Entendemos hoy seguridad marítima con 4 dimensiones importantes. La primera es que tenemos una seguridad de poder marítimo. Esta es quizá la que entendemos de manera más clara, que es este poder militar interestatal, ¿no? Que tienen los diferentes países para poder hacer frente a amenazas marítimas que requieran la defensa y la ofensiva con capacidades navales. Esto es lo que más conocemos como sucede algún ataque entre un país y otro país, se defiende el interés nacional por medio de pues la fuerza militar. Sin embargo, se ha expandido este término a incluir estas otras 3 dimensiones. La segunda es la seguridad marina, ¿no? Y aquí estamos hablando un poco la regulación del transporte marítimo, la seguridad de los puertos y un poco, pues, la protección medioambiental de los ecosistemas oceánicos. Esto, pues, implica que los mares puedan estar seguros, puedan estar regulados para que los puertos puedan funcionar, los barcos puedan navegar. Entonces, aquí vemos que no es la parte como de guerra y poder militar que conocemos, sino es cómo puede regularse algo para poder fortalecer las cadenas de suministro.
Va un poco a la par de de esta tercera dimensión, que es, podríamos llamar como la economía azul, es todo lo que se mueve en comercio, en inversión y en dinero mediante el mar. Estas oportunidades económicas, ¿no?, que se derivan de actividades marítimas que impactan al comercio global. Entonces, aquí no estamos viendo como la parte logística que vemos en la seguridad marina, sino estamos viendo la parte económica de los tratos y el dinero que se mueve mediante el mar. Es por eso también que hoy importa tener una seguridad marítima internacional. Y por cuarto punto, pues también tenemos la seguridad humana, el que dependemos del mar, dependemos de los océanos para poder tener una seguridad medioambiental y al mismo tiempo alimentaria, para poder tener un adecuado crecimiento y sostenibilidad de estas comunidades costeras, de estos ecosistemas marítimos donde hay peces, donde hay pues toda esta parte importante de cuerpos vivos, incluso no solo animales, sino también estos corales, todo este tipo de ecosistemas marítimos son importantes, no solo para el desarrollo natural del planeta, sino también para nuestra supervivencia y nuestra seguridad alimentaria. Entonces tenemos esas cuatro dimensiones de cómo entendemos hoy la seguridad marítima internacional. Ahora, si nos vamos a 2025, podemos darnos cuenta que hay un patrón interesante y por qué es que este tema hoy es clave y se tiene que discutir, porque estamos viendo amenazas marítimas que han llevado a niveles alarmantes, han llegado a niveles alarmantes con un 35% de incremento en incidentes de piratería durante 2024. Vieron más de 116 casos. Y las últimas cifras del primer cuarter del 2025 muestran aún más que esto está incrementando, con un 47.5% de incremento comparado con este mismo periodo del 2024. Entonces estamos viendo que en 2024 ya hubo un 35% de incremento de 2023, ahora vemos un 47.5%, casi la mitad de más ataques en 2025, y es que solo estamos con el primer cuarter, que son estas cifras. Toda esta información yo la saco de Security Council Report, que es una página que yo recomiendo a las personas que estén traqueando los temas del Consejo de Seguridad, porque tienen las últimas estadísticas, lo último que está pasando en el tema y más que nada las conversaciones que están sucediendo en el Consejo de Seguridad, que es un poco lo que vamos a platicar a continuación. Pero teniendo estas cuestiones de números, son 116 incidentes de piratería que han sucedido, ¿no?, en 2024. También en los números tenemos 24.400 detecciones de malware. Hay que entender que los barcos pues se rigen por sistemas tecnológicos de radar, de navegación, y dentro de estos mismos sistemas la primera mitad de 2024 han sucedido 23.400 detecciones de malware, lo que esto también implica, yo diría, una quinta dimensión, si podemos verlo así, de la seguridad marítima internacional. Yo le agregaría una, que es la parte de la tecnología, ¿no? Los ataques tecnológicos que están sucediendo, el papel de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, la interconexión natural de estas amenazas es evidente, ¿no? ¿Cómo puede impactar? Desde el crimen organizado, el tráfico ilegal, piratería, la misma, pues, pesca ilegal, ¿no?, y amenazas terroristas, todas convergen para amenazar no solo esta parte interestatal de la seguridad nacional, sino también pues la seguridad energética, la seguridad alimentaria, el comercio global, pero también el medio ambiente y la estabilidad económica mundial. Es un poco lo que está en juego y por lo que es muy importante este tema. Hoy tenemos 7 puntos críticos cuando nosotros hablamos de seguridad marítima. 7 puntos interesantes. Evidentemente hay más, pero estos son los que más pues suenan en las notas y que se están traqueando cada día en los monitoreos. Tenemos el primero y el que más suena para los debates del Consejo de Seguridad, es la crisis que hay en el Mar Rojo. Estamos viendo que en el Mar Rojo hoy, en el marco de la guerra que hay entre Israel y Hamás, pues este grupo de milicia rebelde apoyada por Irán, que son los hutíes, están en una serie de ataques marítimos en este Mar Rojo. Ellos están lanzando estos ataques que evidentemente durante los últimos años han
interrumpido un poco el comercio en esa parte y han despertado una fuerte ofensiva estadounidense para parar los ataques de los hutíes. Estas mismas semanas hemos visto avances y la Armada estadounidense ha dicho que ha hecho diferentes ataques para poder frenar esta campaña que tienen los hutíes en el Mar Rojo. Entonces aquí tenemos un punto número uno. El segundo punto que es muy interesante es el Mar de China Meridional, ¿no? O también conocido como el South China Sea. Este es muy importante y en los mapas lo puedes ver en la parte donde está, por ejemplo, el sudeste asiático, toda esa situación, porque hay muchas disputas territoriales. Esto porque hay bastantes islas y hay bastantes países ahí. Lo que sucede cuando nosotros hablamos de derecho marítimo es que cuando tenemos una isla, los límites territoriales de un país se ven regidos por el último lugar donde está la isla. Y a partir de esta isla empieza a correr lo que es las diferentes capas de zona económica exclusiva, por ejemplo. Entonces, esto como que expande, ¿no? Si tú tienes una isla, tu país no termina ahí, sino termina como metros mucho más allá de la isla. Entonces, por lo tanto, si tú tienes una nueva isla, el límite territorial se extiende de tu país. Hay una teoría muy interesante que dice que Estados Unidos ha logrado su poderío global mediante esto, mediante crear bases o crear y apoderarse de islas, conquistar islas que puedan expandir pues este dominio territorial y capacidad de acción alrededor del mundo. Te invito a que busques ahorita un mapa y veas como todos los territorios extraterritoriales más allá de la masa continental estadounidense en las Américas y que te vayas a ver todas las bases y lugares, por ejemplo, como la Samoa estadounidense. Entonces hay diferentes de estos territorios marítimos que son territorio estadounidense y lo que hacen es expandir esto. Entonces lo que pasa ahorita en el South China Sea es que China está creando varias islas artificiales, eso es uno, y la segunda pues está reclamando que ciertas islas son de China, por lo tanto le permite expandir su capacidad territorial. Evidentemente hay otros países, principalmente Filipinas, que hacen frente a estos reclamos chinos y dicen que no. Entonces ahora estamos en el dimes y diretes de esta situación del South China Sea. En tercer punto tenemos la flota sombra de Rusia, así se llama, ¿no? Russia's Shadow Fleet. Esto es importante y está despertando las conversaciones en el Consejo de Seguridad porque son redes clandestinas que barcos utilizan para evadir las sanciones de petróleo que está habiendo a Rusia. Esto ahorita se ve más en el caso de la guerra de Ucrania, pero no es algo exclusivo. Se ha visto a lo largo de la historia estas Shadow Fleets que su objetivo es estar en el mar y hacerse de la vista gorda para poder evitar ciertas sanciones. Tenemos el número 4 en este mismo sudeste asiático. También tenemos otro problema de estas redes de estafa, redes de ciberestafa, que se ven más que nada en ciertos países. Entonces, este es un punto importante porque vemos la interconexión otra vez de la tecnología. Entonces, aquí podemos ver principalmente a 3 países, que son Camboya, Myanmar y Laos. Son los que más notoriamente han tenido estas como redes de ciberscam, ¿no? Y tráfico, ¿no? Luego tenemos un quinto punto que ha despertado y está en las noticias al día de hoy, que es lo que pasa en Venezuela y el Caribe. Cómo Estados Unidos hoy tiene una ofensiva para poder disparar a buques en el Caribe y en el Pacífico que tengan que ver con el crimen organizado. Muchos han sido venezolanos, o al menos eso se dice, porque hay ciertos reportes que comentan que varios ataques no han sucedido, aunque el gobierno estadounidense diga que sí, pero la realidad es que estamos viendo esa región como un hotspot en seguridad marítima internacional. Hay unos análisis de si es legal o no este tipo de ataques, pero lo que es una realidad es que está habiendo acción y por lo tanto una disrupción también marítima importante ahí, que no solo implica a Estados Unidos y Venezuela, sino hemos visto estas semanas que incluso Colombia ha dicho que varios de sus ciudadanos han muerto en este tipo de ataques. Un séptimo punto muy interesante, sexto, perdón, es el canal de Panamá y este tipo de canales, que no solo es el de Panamá, sino es el de Suez y todo este tipo de cuerpos de agua que son importantes para el comercio internacional. Creo que muchos de ustedes habrán visto este meme de cómo una nave se atoró en el canal de Suez
hace algunos años, ¿no? Y tenemos esta imagen bastante graciosa de cómo para todo el comercio global y solo por eso se perdieron millones de dólares en comercio y es porque esta infraestructura es crítica. Y un séptimo punto, nos vamos a África, tenemos la parte del cuerno africano, que hay países como Somalia, donde estamos viendo el resurgimiento de la piratería marítima y quizá podríamos decir no resurgimiento, sino que siempre ha estado ahí, pero que hoy por esta misma parte tecnológica y pues la mejora de las redes criminales pues ha tenido otro foco importante, ¿no? Esta parte del cuerno de África. Estos son los 7 puntos que habría que tener en cuenta cuando estamos hablando de seguridad marítima internacional. Si a alguno les llama la atención, pues investiguenlos porque son temas bastante interesantes. Ahora, si nos vamos a cómo está viendo el Consejo de Seguridad el día de hoy este tema, pues hemos visto que ha evolucionado en su concepto de seguridad marítima. Al inicio, este tema se veía como un approach tradicional de enfoques geográficos, ¿no? Es, oye, vamos a hablar de lo que está pasando en el South China Sea, vamos a hablar de lo que está pasando en el Caribe. Entonces, como que se veían ciertas amenazas de manera aislada, sin tener la consideración como transnacional y la conexión también. Todo esto cambió en 2021, cuando India hizo una declaración interesante que dijo que hay que investigar estas amenazas de manera interconectada y que es importante no solo verlo en canales bilaterales, sino también con cooperación internacional. Esto lleva hasta el día de hoy en que en mayo de 2025 hubo un debate interesante donde ya se sistematizó el que se pueda ver un nuevo enfoque como ya holístico de la seguridad marítima a que sea como interconectado y ya no ciertos geographical hotspots, ¿no? Entonces, hay 5 temas interesantes y un poco la visión que tiene Panamá en su presidencia el día de hoy al ver de manera holística la seguridad marítima internacional. La primera y que es muy importante es la parte de la libertad de navegación, ¿no? Porque ahorita están diciendo, ese es un derecho que se tiene que respetar. El evitar estas disrupciones que cada vez crecen aún más a puntos estratégicos que amenazan el comercio internacional. Entonces, los países están viendo cada vez cómo poder evitar estas amenazas que puedan, pues, impedir este derecho a la libertad de navegación. En otro punto, es difícil ponerse de acuerdo porque este término también se utiliza que todos puedan pues navegar de manera libre en todas partes del mundo y China muchas veces lo que dice es que pues esta libertad de navegación luego lo que hace es irse a fronteras y causar ciertos problemas, ¿no? Porque Estados Unidos siempre patrulla el South China Sea y eso pues hace que haya como enfrentamientos, tensiones entre los buques, ¿no? O los marinos que están en esas partes. Un segundo tema interesante dentro del Consejo de Seguridad es ver cada vez más la seguridad marítima internacional dentro de los riesgos medioambientales. Entonces, esta degradación de ecosistemas marinos también genera una amenaza a la seguridad de los estados. Un tercer punto, hablábamos mucho de la tecnología y ahora las tecnologías emergentes. ¿Cómo impactan estos sistemas que ya son automáticos y no necesitan de humanos, pero también el papel que juega la inteligencia artificial? Un tercer punto es la parte de la evasión de sanciones, estas flotas, shadow fleets que hablábamos, ¿no? Y el tráfico ilícito que también violan resoluciones del Consejo de Seguridad. Y el punto número 5 es el crimen organizado, este creciente nexo entre el terrorismo y pues el crimen marítimo que requiere pues que se pueda atender. Esto lleva a esta visión de Panamá de un enfoque holístico y multidimensional que pueda hacer frente a interconexiones entre la paz internacional, la estabilidad económica, la sostenibilidad medioambiental, pero también el poder prepararse, innovar y cooperar internacionalmente, que es lo que platicábamos al inicio, para hacer frente a estos desafíos marítimos en el siglo XXI. Entonces, cuando nosotros vemos estos puntos, 5 puntos interesantes, los debates se van allá. ¿Y cómo estamos viendo las dinámicas del Consejo hoy? Uno, vemos que la mayoría reconoce esto, ¿no? Reconoce que hay diferentes retos que se tienen que hacer frente. Sin embargo, hay ciertas diferencias en cuestión de posturas, ¿no?
Primero es que las propuestas generales, por así decirlo, es que haya un mayor informe y reportaje de estos temas. Varios miembros del Consejo han sugerido que se requiere más esta parte de reportaje de parte del secretario general, que hay que recordar que el secretario general hace reportes de diferentes temas. Entonces ahora le están diciendo, el secretario general debería hacer más reportes sobre la seguridad marítima, pasando más allá de estos incidentes, porque la mayoría de los reportes de la Secretaría General de la ONU son como, oye, vamos a enumerar los diferentes casos de piratería que hay y por eso sabemos que son 116. Están diciendo que ya pasen análisis mucho más complejos, que puedan identificar estas tendencias y vulnerabilidades, ¿no? Para que ya no solo sea enumerar los casos que suceden, sino, ok, de estos casos, ¿qué tendencias podemos ver y por lo tanto qué recomendaciones? Otras propuestas que están habiendo en el Consejo de Seguridad es la parte de estos briefings informales. Hay que recordar que el Consejo de Seguridad tiene diferentes formas para poder hablar de ciertos temas. Tiene pues informes, briefings informales, formales, debates a puerta cerrada, los debates oficiales cuando ya hay resolución, y muchas cuestiones más, ¿no? Como declaraciones de prensa y todo ello. Ahora están pidiendo que cada vez se pueda platicar más sobre este tema, porque pues es algo que está sucediendo todo el tiempo. Entonces cada vez invitar a más gente a que venga, a expertos de la industria que puedan compartir sus prácticas, ¿no? Insights, todo esto que pueda ayudar a hacer mejores soluciones. ¿Dónde están ahora los puntos de contención? Estamos viendo que China y Rusia, por ejemplo, ellos están comentando reservas en cuanto a que el Consejo de Seguridad pueda ver la parte del crimen organizado, ¿no? El tráfico ilícito, el tráfico de drogas, el tráfico de personas. Todo esto dicen que no es parte de, pues, el mandato del Consejo de Seguridad, que tiene que verse de manera bilateral, multilateral o por medio de otros organismos. Por ejemplo, China también dice que el Consejo no es el lugar adecuado para poder hacer frente a las disputas marítimas, como el South China Sea. Hay otros espacios donde también ven esto, que puede ser la Corte Internacional de Justicia, la misma Organización Internacional Marítima de China dice que se tienen que ver más en esos espacios que en el Consejo de Seguridad. Entonces estamos viendo debates ahí, ¿no? Otros puntos también interesantes es lo de las sanciones, ¿no? Que evidentemente Rusia dice esto no se tiene que hablar acá, se tiene que hablar en otras partes. Y es un poco lo que estamos viendo. También la parte de la navegación, ¿no? La libertad de navegación, pues China dice que hay que verlo en otros lugares quizá más legales, la interpretación, más que darlo por hecho en el Consejo de Seguridad. Y finalmente algunas preguntas o soluciones que esto puede despertar es que están viendo si se va a hacer un mecanismo específico para la seguridad marítima, quizá algún grupo técnico en el Consejo de Seguridad o dentro de la ONU que hablen constantemente de esta parte de seguridad marítima, porque hay que ver que la Organización Internacional la Organización Internacional Marítima ve más que nada asuntos de comercio, ¿no? O disputas legales entre territorios, pero no mucho la seguridad marítima. Por lo tanto, están diciendo que se cree un mecanismo específico para esto. Otro de los temas interesantes, si te quieres meter a seguridad marítima, es la parte de la respuesta para prevención y emergencia. ¿Cómo podemos prevenir que sucedan ataques, que sucedan disrupciones al comercio? Entonces, toda esta parte de generar mecanismos, generar sistemas, es lo que hoy está llamando la atención a los países. Un tercer punto es la parte medioambiental, ¿no? ¿Cómo podemos ligar el poder, pues, defender el medio ambiente y que al mismo tiempo haya un crecimiento económico? Una posición interesante es que Estados Unidos no quiere que este tema se hable en el Consejo, especialmente en la actual administración, pues que dice que los temas climáticos tienen que estar debajo de la parte económica, ¿no? Hay que dar prioridad al comercio porque si estamos tratando de ser medioambientales, pues no va a tener el mismo desarrollo. Esa es un poco la posición de Estados Unidos hoy. Y como punto final es todo el papel que están jugando estas nuevas tecnologías, ¿no? ¿Qué rol deben jugar la inteligencia artificial, ¿no? Los sistemas de monitoreo satelital en poder fortalecer esta seguridad marítima? Entonces, estos son algunos de los puntos que se están discutiendo hoy en el Consejo de Seguridad. Es un tema súper interesante que hay que tener en mente. Y este es un poco el deep dive el día de hoy, los temas que están sucediendo y un poco de, pues, mi participación que di en esta conferencia hace algunos días. Espero que pueda ser de su interés. Así vamos a estar hablando de muchos temas porque, pues, casi semana con semana estoy desarrollando estos por eventos que me invitan y pues
pues que mejor poder compartirlos con los demás por si alguien está traqueando este tema o mejor aún que se quiera meter a este tema y les sea interesante este podcast. Entonces, si te llama la atención y quieres tener la presentación de la que me basé en este podcast el día de hoy, pues manda un mensaje para que directamente te lo pueda enviar en todas las redes sociales como Andrés Herrera o también Andrés Herrera Esquivel en Google para poder ver un poco más del trabajo que hacemos en esta red, de todo sobre relaciones internacionales. Entonces, muchas gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente episodio.